Muy bien, pues vamos a leer Oseas capítulo 1, versos 4 al 5. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Repite conmigo, el valle de Jezreel. Hoy te quiero hablar acerca de esto, hermano. Mi predicación se titula El valle de Jezreel. Y quiero darte el contexto de esta historia. Fíjate, Oseas, que es profeta, es llevado a casarse con una mujer llamada Gomer. Y esa mujer tiene un hijo de Oseas. Y Dios le habla a Oseas proféticamente y le dice que le ponga el nombre a ese niño de Jezreel. Jezreel era un lugar, Jezreel era un valle. Y en ese valle de Jezreel, en la historia, tú lo encuentras eso en Segunda de Reyes, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 9. Habla del valle de Jezreel, y en el valle de Jezreel, hermano, se cometieron actos de violencia y de juicio. Un valle en la Biblia generalmente siempre significa un tiempo de pruebas y un tiempo de quebrantamiento. Por eso el Salmo 23, versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque pasar por un valle en la Biblia simboliza siempre quebrantamiento y prueba. Pasar por un valle en la Biblia simboliza dolor, simboliza quebranto. Y por otro lado, fíjate, Jezreel, el nombre Jezreel significa Dios siembra. Jezreel significaba Dios siembra. Y allí un hombre, un rey, bueno, fue levantado rey, no era rey, pero es levantado como rey por el profeta Eliseo. Y dice que este hombre fue levantado como rey, y el nombre de Jehú, ¿verdad? Significa el Señor es Dios. Fíjate, Jezreel significa Dios siembra y Jehú significa el Señor es Dios. Jehú era comandante del ejército de un rey llamado Joram, un rey de Israel. Joram era hijo de Acab y era hijo de Jezabel. Y tanto Joram como Acab como Jezabel habían sido terriblemente malos. Y Jehú es ungido, como yo te decía hace un momento, ¿verdad?, por Eliseo para ser rey de Israel. Y la misión de Jehú era acabar con la casa de Acab. La misión de Jehú era matar a Jezabel y matar a toda su descendencia por todos los pecados y por toda la idolatría que Acab y Jezabel y su familia habían hecho en contra del pueblo de Israel. Y Jehú, fíjate, muy interesante, porque Jehú mató a Jezabel y mató a todos los descendientes de Acab, eliminó a todos los sacerdotes de Baal, destruyó todo su templo, pero usó una violencia excesiva. Y además Jehú mismo, aunque destruyó los altares de Baal, él siguió practicando la idolatría. Quiere decir, hermano, que Jehú obedeció a Dios a medias, porque lo hizo como él quiso o como le pareció que era mejor, y no fue guiado por Dios. O sea, aunque la orden de Dios era, tú tienes que exterminar a toda la casa de Acab, Jehú lo hizo a su manera y en sus propias decisiones. Y esa violencia excesiva, Dios también la castigó en Jehú. Ahora, déjame decirte esto: la violencia excesiva, la destrucción y la idolatría era un reflejo no solamente de este hombre llamado Jehú, era un reflejo de todo lo que pasaba en el reino de Israel o en el reino del norte. Y entonces Dios declara juicio. Así como declaró juicio para Acab, también declara juicio para la casa de Jehú. Y también declara juicio para todo el reino de Israel.
Y eso se cumplió a través del ejército de Asiria, conquistando al reino del norte o conquistando al reino de Israel en el año 722. Entonces, lo que vemos en el inicio de Oseas, en ese capítulo 1, hermano, es juicio, es infidelidad y es rechazo de Dios para su propio pueblo. Y déjame decirte esto: Jehú y Jezreel somos tú y yo. Jehú significa el Señor es Dios, pero en el pasado tú y yo dijimos yo soy el Señor. Jezreel significa Dios siembra, pero en el pasado tú y yo dijimos yo voy a sembrar. Jehová es Dios, pero eso no lo voy a tomar en cuenta. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor de mi vida. Yo soy el Señor de mi destino. Yo soy el Señor de mi presente y de mi futuro. Y Jezreel, Dios quería sembrar en nosotros, pero nosotros dijimos: Señor, tú no siembres, yo voy a sembrar de acuerdo como Jehú lo hizo, ¿verdad? De acuerdo a mi propia voluntad, de acuerdo a mi propio deseo, de acuerdo a mi propia imaginación o de acuerdo a mi propio pensamiento. Y entonces, hermano, en el pasado tú y yo tomamos las riendas de nuestra propia vida y comenzamos a sembrar según nos pareció mejor, y tomamos nuestras propias decisiones y no obedecimos la palabra de Dios, ni fuimos rectos con Dios, ni fuimos sinceros con Dios. Andábamos en nuestros propios caminos y en nuestra propia sabiduría, sembrando en nuestra carne, sembrando para nosotros mismos, sembrando, escúchame, en nuestro propio valle de Jezreel. Éramos los Jehús de nuestra vida, si se pudiera decir así, ¿verdad? Éramos los Jehús de nuestra vida, sembrando en nuestro propio valle de Jezreel. Y como consecuencia de eso, hermano, la cosecha que levantamos de esa siembra, que fue mala, que fue equivocada, que fue en rebeldía, fue una cosecha mala también. Y entramos en tiempos de desierto, en tiempos de prueba, en tiempos de quebrantamiento. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo esta mañana, hermanos? ¿Cuántos pasaron por eso? Yo levanto mi mano también, ¿verdad? Y entramos en tiempos difíciles, entramos en tiempos de desierto, entramos en valle de sombra y de muerte. Y muchas veces, hermano, no nos damos cuenta de eso porque somos los señores de nuestra vida y estamos sembrando en nuestras fuerzas y estamos tan ciegos que no vemos que nosotros somos nuestros propios Jehús y estamos en nuestro propio valle de Jezreel. Ahora, pero déjame decirte, hasta ahí se ve mal esta predicación, ¿no? Se ve así como que, hermano, qué triste. Pasen los pañuelos para llorar, ¿no? Pero no todo está perdido. Amén. Porque Dios, escucha, es un Dios de segundas oportunidades. Cuando tú lees Oseas y empiezas que en el capítulo 1 dices: ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué triste historia! Pero yo te digo, no todo está perdido, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él siempre promete restauración. Él siempre trae gracia en medio del juicio y en medio de la prueba. Alguien aquí puede estar pensando: yo soy Jehú y estoy en mi valle de Jezreel. Pero déjame te digo, no todo está perdido. Hay esperanza y Dios tiene para ti gracia. Aunque cosechaste en tus fuerzas, aunque cosechaste, o más bien, aunque sembraste en tus fuerzas, aunque sembraste en tu carne, aunque sembraste en rebeldía y estás cosechando mal, Dios puede cambiar tus circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Voltéate con el que está a tu lado y dile: Dios puede cambiar tus circunstancias. Ahora fíjate, vamos a Oseas capítulo 2. Porque Dios no se tarda en traer gracia y en traer misericordia y en traer bendición. En el capítulo 1 habla de esto, pero inmediatamente luego en el capítulo 2 promete algo totalmente distinto. Fíjate conmigo lo que dice el versículo 21 al 22. Hablando de los mismos personajes, dice: en aquel tiempo, versículo 21, capítulo 2, verso 21,
En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá, escúchame, al trigo, al vino y al aceite. Y ellos, el trigo, el vino y el aceite, muy importante, el trigo, el vino y el aceite responderán a Jezreel. Yo voy a responder a los cielos van a responder a la tierra va a responder al trigo, al vino y al aceite, y el trigo y el vino y el aceite van a responder al valle de Jezreel, el mismo valle que tú sembraste con tu carne, con tu rebeldía, con tus propias ideas. Yo, dice Dios, voy a responder a los cielos a la tierra al trigo, al vino, al aceite, y ellos al valle de Jezreel. El juicio trae destrucción, el juicio trae sequedad, el juicio trae muerte, pero Dios allí en el capítulo 2, versículo 21 al 22, Dios promete restauración y bendición. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios responde a nuestras oraciones en medio de nuestro valle de mala siembra. Dios responde a tus oraciones. Hay gente que piensa, no, yo la regué, sembré mal, estoy cosechando mal, estoy aquí en mi valle de Jezreel y Dios ya no me oye, Dios ya no me escucha, Dios está enojado conmigo, Dios ya no me responde. No, te estás equivocando. Porque aun cuando estás en medio de tu valle de Jezreel, Dios te está oyendo y Dios quiere lanzar, Dios quiere enviar, Dios quiere mandar para ti gracia, misericordia, perdón, amor, gozo, alegría sobre tu vida. Amén. Dice ahí, versículo 21, Él responde a los cielos responden a la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque lo que se desata en el cielo se desata sobre nuestras vidas. Dios ordena y dice, yo ordeno bendición para, y ahí pones tu nombre, ¿verdad? Para fulana de tal, para fulano de tal. Y eso que Dios decreta, eso que Dios ordena en los cielos, se abre, se despierta en la tierra para tu vida. Lo que Dios declara en las alturas se vuelve realidad en nuestras vidas. Pero entiéndeme eso, se vuelve realidad en tu vida aun cuando estás en el campo de tu propia siembra. ¿Entiendes eso, hermano? No te estoy diciendo esta mañana, tienes que cambiar de campo. Tienes que ser más bueno, tienes que ser más justo, tienes que ser diferente para que entonces Dios pueda escuchar tus oraciones. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en medio de tu campo mal sembrado, Dios quiere enviar bendición. Dios quiere enviar gracia y Dios quiere enviar misericordia. Dice ahí en el capítulo 2, los versos que acabamos de leer, dice que responde a lo sembrado en nosotros para traer una buena siembra de trigo, de vino y de aceite. Porque escúchame, esas tres cosas, ¿verdad? Esos tres alimentos, ¿no? Trigo, vino y aceite son importantes. Fíjate, el trigo nos habla de sustento espiritual, el trigo nos habla de sustento material, pero también tiene que ver con abundancia de la palabra de Dios, con revelación y discernimiento de esa palabra en nuestras vidas. De eso habla el trigo. El vino nos habla de gozo y alegría, pero también tiene que ver con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Y el aceite nos habla de sanidad y abundancia, pero también tiene que ver con consagración y con la unción del Espíritu Santo. Lo voy a repetir para los que están anotando, ¿verdad? Porque ya vi que salió humito de sus manos, ¿no? Fíjate, el trigo nada más escriban rápido, ¿verdad? Les doy una oportunidad más. El trigo nos habla de sustento espiritual y material, pero también tiene que ver con abundancia de la palabra de Dios. ¿En qué? En revelación y en discernimiento. Fíjate, trigo, abundancia espiritual, material,
abundancia de la palabra de Dios, en revelación y en discernimiento. ¿Cuántos quieren más trigo en sus vidas? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios abunde en ustedes en trigo? Abundancia espiritual, amén. Abundancia material, amén. Pero abundancia de la palabra de Dios. Que sus ojos sean abiertos, que tengan revelación, que tengan discernimiento, ¿no? Que sus oídos sean abiertos para que cuando lean esta palabra en voz alta entre fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. El vino nos habla de gozo, nos habla de alegría. Escúchame, por eso podemos danzar, aplaudir, bailar, brincar delante de la presencia de Dios, cantar. Estamos embriagados del vino de la presencia de Dios, ¿no? Vino habla de gozo, habla de alegría, pero también tiene que ver con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Gozo, alegría, plenitud, llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu? Hermano, escúchame, yo levanto la mano porque cada día tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No se puede vivir la vida, escúchame esto, no se puede vivir la vida si tú y yo no somos llenos del Espíritu Santo constantemente, diariamente, regularmente. Amén. Y el aceite nos habla de sanidad. ¿Cuántos quieren ser sanos? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Amén. Yo necesito todas esas, ¿verdad? El aceite nos habla de sanidad. El aceite nos habla de abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia en su vida? Pero también tiene que ver con consagración, santidad y con la unción del Espíritu Santo. ¿A cuántos les gustaría llegar con alguien enfermo, imponer sus manos y que sane? Tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el aceite de la presencia del Espíritu Santo. Aceite, unción de la presencia del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas de salvación y que la gente sea tocada y ministrada. Amén. ¿Anotaron todos? ¿Sí? ¿Ya? Eso, muy bien. En el pasado, hermano, pudimos haber sembrado mal. Pero si tú y yo nos volvemos a Dios, si le rendimos el señorío de nuestra vida y le permitimos a Él que Él sea Señor, entonces Dios transforma todo y retoma el verdadero, escucha, retoma el verdadero significado de Jezreel, porque ahora Él comienza a sembrar en nuestra vida. Él comienza a sembrar trigo, vino y aceite sobre nuestras vidas. Lo que fue una vergüenza, Él lo transforma en honra. Donde hubo ruina, Él siembra propósito y vida. Donde había sequedad espiritual, Dios lo vuelve fructífero y lleno de vida. Donde hubo infidelidad y alejamiento de Dios, Dios trae fidelidad y firmeza. Donde hubo juicio, ahora hay gracia y misericordia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios no se rinde contigo, Dios no se rinde conmigo. Él nos restaura y nos vuelve a plantar. Él quiere traer avivamiento a tu valle de Jezreel y quiere traer avivamiento a mi valle de Jezreel. Y en la mala siembra, Él quiere venir, quitar esa mala siembra y sembrar cosas buenas de trigo, de vino y de aceite. Ve conmigo, Deuteronomio. Y fíjate lo que dice el capítulo 7. Escucha, dice Deuteronomio capítulo 7, voy a leer versículos 12 al 13. Dice, y por haber oído estos decretos, escucha, por haber escuchado, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, número 2, y haberlos, número 3, puestos por obra. Fíjate, lo primero es por haberlos oído, lo segundo es por haberlos guardado y número 3, por haberlos puesto por obra. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Y va a hacer tres cosas: te va a amar, te va a bendecir y te va a multiplicar. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Ahora escucha, dice, tu grano. ¿Qué significa eso? Tu trigo. Tu mosto. ¿Qué significa eso? Tu vino. Y tu aceite. La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿De qué está hablando la cita de Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 13, hermano? Está hablando de que si tú y yo nos arrepentimos y obedecemos, entonces Dios siembra en ese valle de Jezreel trigo, vino y aceite, porque siempre habrá bendición cuando tú y yo obedecemos a Dios. Tú dices, pero hermano, en el pasado no fui obediente. Olvídate el pasado. El salmista dice, ya lo pasado, pasado. Y la Biblia dice que de lo pasado no traigas más memoria, no te acuerdes más. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas para los que estamos en Cristo Jesús. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Dios. Entonces tú dices, hermano, pero yo en el pasado la regué, yo en el pasado fallé, yo en el pasado fracasé. No te preocupes, porque si en el presente, ahora mismo, tú eres obediente, Dios va a sembrar en tu vida trigo, vino y aceite. Alguien puede decir, hermano, pero el pasado fue apenas ayer. No importa, pero si hoy tú te arrepientes, y si hoy tú le dices al Señor, Señor, perdóname el pasado, de ayer para atrás, ¿verdad? Dios empieza a sembrar sobre ti trigo, vino y aceite. Escucha, porque la obediencia es clave para ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Obediencia viene de escuchar, dice ahí la cita que acabamos de leer de Deuteronomio, atentamente lo que Dios dice. Por eso no es solo leer la palabra, no es solo leer la palabra. Estamos leyendo la Biblia los martes y los jueves, ¿verdad? Y yo te animo a que te incluyas en esa lectura de la Biblia. Y leer la Biblia está bien, leer la Biblia es bueno, pero no es solo leer la Biblia, es estudiarla, es escudriñarla, es memorizarla, es meditarla. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Porque escúchame, hermano, porque si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no la memorizamos, si no la meditamos y si no la obedecemos, pues entonces, ¿qué caso tiene que somos cristianos, verdad? No, somos cristianos porque leemos, memorizamos, obedecemos, meditamos, escudriñamos, estudiamos la palabra y nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. Si queremos ver bendición, debemos echar fuera todo pretexto y comenzar a obedecer. Y entonces Dios va a bendecir nuestras vidas. Y entonces Dios va a hacer crecer en nosotros trigo, vino y aceite. Ahí mismo donde estamos, en Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 11. Ve conmigo ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 11. Y fíjate lo que dice versos 13 al 14. Lo leo, dice, si obedeces cuidadosamente, escucha esa palabra, esa frase, obedecer cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo, dice Dios, daré la lluvia de su tierra, de su valle de Jezreel a ustedes a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, ¿qué cosa, hermano? Tu grano, tu vino y tu aceite. Deuteronomio, la cita pasada hablaba de obediencia. Ahora agrega dos ingredientes: amor y servicio. Porque escúchame, porque no hay obediencia y servicio si no amamos a Dios con todo nuestro ser.
Por amor a Dios hacemos lo que hacemos. Yo les he dicho mucho en esta iglesia, no por manipulación, no por obligación, no por religiosidad, no por presión, no porque los regañen. No. Hacemos lo que hacemos, haces lo que haces para Dios por puro y mero amor. De tu amor nace la voluntad para hacerlo. No hay obediencia, hermano, y no hay servicio si no amamos a Dios con todo nuestro ser. Podemos y debemos servir a Dios de muchas maneras, dentro y fuera de la iglesia. Uno de esos servicios, ¿sabes cuál es, hermano? Tú dices, ya nos va a hablar de ser músicos, de ser servidores, de estar en la computadora, de ser maestros de niños. Bueno, sí te hablo de eso, ¿verdad? Amén. Eso hazlo. Pero ¿sabes cuál sería nuestro primer servicio para Dios? ¿Cuál crees tú que sería nuestro primer servicio para Dios? Antes de ser maestros de niños, antes de ser músicos, antes de ser servidores, antes de estar en la computadora, antes de ayudar en la iglesia a lo que fuera. ¿Cuál crees tú que fuera el primer servicio que tú y yo podríamos ofrecerle a Dios y que todos podemos hacerlo? No importa que cantes bien o que cantes mal, no importa que sepas dar clases a los niños o no sepas. Esto que voy a decir a continuación, tú puedes hacerlo y yo puedo hacerlo. No importa tu edad, no importa si eres hombre o eres mujer. Hablarle a la gente del Señor, compartirle a los demás de Cristo. Ese es el primer servicio. Ir con la gente y decirle, yo quiero presentarte a alguien, ¿verdad? Yo quiero compartirte de algo, yo quiero hablarte del amor de Dios. Es un mandato, es una ordenanza de Jesús para nosotros, ¿sí o no, hermano? Porque lo importante, hablando del servicio, sea cual sea el servicio que tú le des a Dios, lo importante es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si damos, hermano, entonces podemos recibir más de Dios. Muchos de nosotros ya no recibimos más de Dios porque nada más estamos engordando, ¿verdad? Y Dios dice, no, ahora sácalo, ahora dalo, ahora compártelo. Y en cuanto tú compartas y te vacíes de eso que tienes, como Pedro y Juan entrando al templo diciendo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Entonces, eso que tienes y que das y que te vacías en los demás, ahora Dios te llena de más. Dios trae entonces, dice ahí la cita que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 11, Dios trae lluvias, escucha, lluvias de bendición sobre el grano, sobre el vino y sobre el aceite. ¿Cuántos desean lluvias de bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su hogar, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite en ustedes? Si buscamos primeramente su reino, todo lo demás viene por añadidura. Y entonces aprendemos que nuestra dependencia está en Dios. Amén. Te voy a dar mi última cita antes de entrar de lleno al mensaje. Joel capítulo 2, versículos, voy a leer del verso 23 al verso 25. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado, como decía Deuteronomio, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana, como decía Deuteronomio, y lluvia tardía como al principio. Y luego dice el verso 24, las eras se llenarán de ¿qué, hermano? De trigo. Los lagares van a rebosar. Escucha esas palabras: llenarán, rebosar de vino y de aceite. O sea, no va a ser poquito trigo, no va a ser poquito vino, no va a ser poquito aceite. Van a rebosar, se van a llenar de trigo, se van a rebosar de vino, se van a rebosar de aceite. Dice verso 25, y les restituiré los años que fueron rebeldes, que fueron desobedientes, que sembraron en sus propias fuerzas. Esos años, dice Dios, se los voy a, ¿qué cosa, hermano? Restituir. ¿Sabes cuál era la ley de la restitución, hermano?
La ley de la restitución no era devolverte lo que se te había quitado. La ley de la restitución era devolverte 4 veces más lo que se te había quitado. Y dice Dios ahí en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 25, yo les voy a restituir, yo les voy a regresar 4 veces lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército, escucha, que yo mismo envié contra ustedes. Porque déjame decirte esto, hermano, en nuestras fuerzas, en nuestra rebeldía y en nuestra carne, sembramos mal. Y nuestra siembra recibió una cosecha mala. Y esa cosecha mala, escúchame, venía de Dios. Porque Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Pero después Dios mismo dice, yo traje castigo, yo traje juicio, yo traje vara a tu vida. Pero después yo mismo voy a empezar a sembrar en tu vida. Te voy a sobar. Y voy a traer trigo, y voy a traer vino, y voy a traer aceite. Y te voy a restituir sobre tu campo, donde yo traje juicio. Sobre ese mismo campo yo te voy a restituir, te voy a regresar 4 veces lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Amén, hermano. Y va a haber abundancia de trigo, de vino y de aceite. ¿Cuántos captan lo que estoy hablando esta mañana, hermano? En el pasado pudimos haber sembrado en la carne, sembrado para nosotros mismos. En el pasado pudimos haber sembrado en rebeldía, en desobediencia, en nuestra propia sabiduría. Trajo una mala siembra a nuestro propio valle de Jezreel. Pero Dios, escucha, Dios no desea maldición para nosotros. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice que sus pensamientos son de paz y de bien y no de mal. Amén. Dite a ti mismo, los pensamientos de Dios para mí, repítelo, los pensamientos de Dios para mí no son de mal, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Amén. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. Amén. Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama a la obediencia, Él nos llama a amarle con todo nuestro corazón, Él nos llama a servirle. Y entonces Dios restituye el tiempo de quebrantamiento. Trae lluvias de bendición, tempranas y tardías. Trae abundancia sobre el trigo, sustento espiritual, material, revelación, discernimiento de la palabra de Dios. Sobre el vino, gozo, alegría, llenura, plenitud del Espíritu Santo. Y sobre el aceite, sanidad, abundancia, consagración y unción. Si permitimos que Dios sea el Señor, si permitimos que Dios sea el que siembra, dile esta mañana al Señor: Señor, yo ya sembré todo este tiempo y me fue muy mal. Y yo ahora te pido que vengas a tu propio valle de Jezreel y que tú siembres, que tú seas el Señor y que tú siembres. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora al Señor y dile: Padre, siembra tú en mí, siembra trigo, siembra vino, siembra aceite, siembra gracia, siembra misericordia. Ya no quiero sembrar yo, ya no quiero ser yo el Señor, ya no quiero ser yo la autoridad, ya no quiero ser yo el que dirija mi propia vida. Padre, ven en el nombre de Jesús y toma las riendas. Toma el señorío de mi corazón, toma el señorío de mi vida, toma el señorío de mi alma, toma el señorío de mis emociones y de mis sentimientos, de mi carácter, de mis pensamientos. Toma el señorío de mis caminos, Dios. Sé tu Señor, sé tu Dios, sé tu Rey, sé tú el pastor de mi corazón y de mi vida. Y siembra en mi valle de Jezreel, siembra trigo, siembra
siembra vino, siembra aceite. Y que yo pueda cosechar el sustento espiritual, el sustento material, la revelación, el discernimiento de tu palabra. Que yo pueda cosechar gozo, alegría, llenura, plenitud del Espíritu Santo. Que yo pueda cosechar sanidad, abundancia, consagración, unción, santidad para ti.